Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero Carlos Pérez García, que nos acompaña en esta sala. Yo empezaría, señor ministro, preguntándole por qué usted no concibió un proyecto de refinación de petróleo desde los intereses del Estado ecuatoriano, desde los intereses de la sociedad ecuatoriana. Si yo hubiera estado en su cargo, yo hubiese definido el concepto del proyecto de la refinería. ¿Qué tipo de petróleo voy a refinar? ¿Qué tipo de combustibles voy a refinar? ¿Cuál va a ser el costo de refinación del barril de petróleo? ¿Voy a operar con crudo ecuatoriano? ¿Qué tipo de crudo tengo en el Ecuador? ¿Tengo crudos livianos? ¿Me permite eso construir una nueva refinería? ¿Tengo crudos pesados? ¿Eso me permite obtener una nueva refinería? ¿Tengo reservas comercialmente explotables remanentes? Si no las tengo, entonces voy a importar. ¿Qué tipo de crudo voy a importar? ¿De dónde voy a importar? ¿Cuáles van a ser los costos? Yo, en su puesto, eso hubiera hecho. Y hubiera definido las bases de contratación, ¿sabe desde cuándo? Desde el 24 de mayo, cuando el señor presidente de la República me hubiese nombrado ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Desde el 24 de mayo hubiese armado un equipo técnico de ingenieros en yacimientos, de ingenieros petroleros, de ingenieros en refinación, economistas especializados en refinación de petróleo, abogados especializados en materia petrolera. Eso hubiera hecho. Y le hubiera dicho al Ecuador lo que usted acaba de decir. Mire, lo que dice esta sala, y debería a nosotros causarnos asombro, porque un país petrolero, importante de hidrocarburos, desde el año 2007, y eso le hubiera dicho al país, que usted no le ha dicho, desde el año 2007 a septiembre del año 2019, el Ecuador ha importado más de 50.000 millones de dólares. Eso significa más del 50% del Producto Interno Bruto del año 2018. O sea, año tras año importamos 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Para este año vamos a importar 4.500 millones de dólares. Y eso usted le ha dicho al país, que se compra a precio internacional y se vende los combustibles, en el mercado internacional a precio subsidiado. ¿Sabe cuánto costó un galón de diésel en el año 2011? $3.36. ¿A cómo lo vendió el gobierno a ese galón de diésel en el Ecuador? A 90 centavos. Y eso había que sumar al costo de importación, costo de transporte, costo de almacenamiento y costo de comercialización. Entonces, ese informe no lo tenemos. Entonces, la forma como usted dice, no que la construyan en la ribera del Pacífico, que cualquiera venga a invertir en el Ecuador, que no sé cuánto va a invertir la empresa internacional, que vamos a vender a precios internacionales. Pregunto, señor ministro, ¿usted quiere vender en el Ecuador a precios internacionales cuando el Ecuador tiene el 57% de población en el subempleo? Que el señor exministro de Economía y Finanzas, Marco Flores, dice que en el Ecuador viven en este país más de 4 millones de personas, hasta con $3 diarios. Y hay 1.700.000 personas en el Ecuador que viven con $1.45 diario. Pregunto, en esas condiciones hay que poner precios internacionales y dejar que venga alguien y ponga precios internacionales en este país. El proyecto de la refinería, señor ministro, si yo hubiera sido ministro, yo en 2 años lo hubiera construido. Es decir, si yo me hubiera posesionado del cargo el 24 de mayo del año 2017, yo ya tuviera una refinería en este país y la hubiera hecho junto a la refinería Esmeraldas. ¿Por qué? Allí tenemos vías, allí tenemos agua dulce, ahí tenemos una infraestructura petrolera, ahí tenemos un puerto de embarque y desembarque de hidrocarburos, ahí tenemos tendido eléctrico, etcétera. Llevarla al Aromo, todos estos costos había que sumar, con lo cual los costos del diésel, los costos de la gasolina, los costos del GLP mucho más altos, y eso no era correcto empresarialmente. ¿Sabe qué hubiera hecho, señor ministro, si hubiera sido ministro?
hubiera utilizado la Constitución de la República. Aquí la tengo. Los artículos 303 definen con varias estrategias el petróleo, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, etcétera. Pero aquí también en la Constitución dice 3 modelos de empresa para explotar los hidrocarburos. Ahí hubiera definido. Yo le hubiera dicho al gobierno, a ver, definamos, aquí tenemos 3 tipos de empresas. Uno, empresas públicas. 315, 316 de la Constitución de la República. ¿Que siga manejando el Estado el petróleo? No. Porque aquí está puesto en esta Constitución de Montecristi. Esto la puso Montecristi. No la puso ningún otro gobierno. Yo hubiera hecho uso de esta Constitución. La otra vía es empresas de economía mixta. Acaba de decirle que PDVSA la han citado al directorio y no asiste. Entonces la empresa de economía mixta tampoco es la vía. ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Cojo el 316, concesionar al sector privado. Me lo dice la Constitución de Montecristi. Hubiera hecho uso del artículo 316 de la Constitución de Montecristi y hubiese concesionado. ¿Y sabe que hubiera concesionado? Aparándome también en el artículo 408 de la misma Constitución de Montecristi, que dice que el Estado, en este caso el país, no podría recibir menos de la empresa privada que explota los recursos. Y la empresa privada de la explotación de los recursos tiene que pagar impuestos. Lo hubiera concesionado a una empresa nacional o a una empresa internacional del carácter y de la incidencia mundial, de Móvil, de Shell, de cualquiera de estas compañías. No cualquier compañía, señor ministro. Y entonces, como no está bien definido el concepto, entonces es un fracaso. Tampoco en año y medio que está el gobierno va a construir una nueva refinería, no la va a construir. Y mejor que no la construya para que dejen al gobierno de 2021 hacer bien las cosas, manejar bien el petróleo, cambiar la política petrolera, la política eléctrica, la política de las telecomunicaciones y la política de la explotación de la minería metálica, porque ustedes han demostrado que no pueden manejar. Señor ministro, la pregunta, si usted no concibió el modelo de la refinería, no la concibió, si era para 100,000, si era para 150,000, y que el Estado no invierta un solo dólar, que no invierta un solo dólar. Yo la hubiera concesionado, como digo, a nivel internacional para que una nueva refinería venga al país. La otra es, señor ministro, la segunda pregunta. ¿Qué tipo de tarifa? Yo solo veo que hay 2 tarifas. La una, la de los combustibles, el precio de los combustibles. Usted dice, no, a la empresa internacional que venga y comercialice los combustibles en el Ecuador al precio de mercado. Si con lo poco que hizo con el decreto 883 se destruyó parte del patrimonio público y parte del patrimonio privado de Quito, de La Tacunga, de Ambato, de Riobamba, de Durán, y tenemos quemado una Contraloría. ¿Qué pasaría en el Ecuador si todos los precios de los combustibles diariamente tienen que flotar? No, señor. El Estado está obligado a adoptar una política de comercialización de los combustibles en el Ecuador, a focalizar los subsidios de los combustibles. ¿Por qué en 2 años y medio, señor ministro, usted no ha focalizado los precios de los combustibles que tenía que haberle hecho de manera concertada con los sectores sociales, políticos y económicos del Ecuador? Esa es la nueva democracia, es la nueva política, dialogar con la gente, ponerse de acuerdo con la gente y poner en vigencia las políticas públicas. Pero eso ustedes no hicieron, y ese es el problema. Finalmente, señor ministro, usted dice... Un minuto, asambleísta. Sí, gracias, presidente. Dice, los combustibles queremos Euro 5, queremos el 90% de productos limpios. Usted sabe que la refinería de Esmeraldas, cuando se entregaba crudo liviano, años 70, años 80, años 90% de productos limpios. No importábamos naftas. Y usted debe decirle en esta asamblea por qué se importa los combustibles por la mala calidad del crudo, y la respuesta que tiene que dar usted, ¿por qué se entrega crudo de mala calidad a las Esmeraldas? Ese es el problema. Todos los crudos mezclados de manera irresponsable. Y la pregunta es, señor ministro, ¿por qué no separan los crudos? ¿Por qué no separaron los crudos transportando por el oleoducto transecuatoriano los crudos livianos para alimentar a la refinería Esmeraldas? Y por el OCP, los crudos pesados, señor ministro. Perdone por decir las cosas de manera franca y directa, pero esa es la realidad de este país. Muy amable. Gracias a ustedes. La intervención del asambleísta